su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en su poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos! El mensaje de hoy lleva por título Ser un siervo fiel, parte 1. Y el texto lo encontramos en Mateo 25, en los versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. ¿Puede leer, hermana? Amén. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Con lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Oremos. Padre celestial, guíanos en el entendimiento de esta parábola, para que sea el correcto. ¿De cuál es tu pensamiento, Señor, sobre la enseñanza de esta parábola para nosotros? Queremos conocer en profundidad la dirección correcta de lo que tú has, casi ya 2000 años, quedó plasmado en tu palabra en la Biblia. Así que, Padre, entregamos todo nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que, Señor, nuestra alma entienda qué es lo que ha de tomar como consejo para aplicarlo en nuestra vida diaria mientras estemos en este cuerpo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, ser un siervo fiel. Parte 1. Básicamente vamos a tratar el día de hoy del versículo 14 hasta el versículo 23 aproximadamente. En el contexto de Mateo 24 como capítulo y Mateo 25, los capítulos 24 y 25 entonces constituyen, decíamos, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, un discurso escatológico, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos y el regreso del Señor Jesús, porque eso esperamos nosotros. El lugar donde se estaba diciendo este discurso de nuestro Señor Jesús fue el tiempo de Semana Santa, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. El discurso de Jesús incluye varias parábolas que enfatizan estar preparados para la segunda venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la versión anterior vimos las vírgenes prudentes y las insensatas en esa parábola de Mateo 25, 1 al 13. Hoy vamos a ver los talentos que están acá en Mateo 25, que se ha leído, 14 al 30. Es lo que vamos a tratar y vamos a iniciar en el día de hoy. Así que, terminando este anuncio escatológico, luego viene el juicio de las naciones, que va del Mateo 25, del 31 al 46. Así que la inesperada condición del regreso del Señor es importante en estas 3 parábolas. Si uno las lee y las analiza, se da cuenta que las 3 tienen que ver con la segunda venida o regreso de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero énfasis de esta parábola no es la mayordomía del dinero, sino del Evangelio. En el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, un talento era una medida de peso y después pasó a ser una medida de dinero. No tenía nada que ver con las habilidades. El talento, que viene del griego talantón,
que significa balanza o peso, era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad y tuvo su origen en Babilonia, pero que se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el período helenístico y en la época de las guerras púnicas. Para que tengamos una breve idea de cuánto dinero les dejó el dueño, debemos tener presente que un talento tenía el valor de más de 15 años de salarios mínimos de un obrero común. Un talento, fíjense ustedes, el salario de un obrero común de 15 años. Como les dejó un total de 8 talentos, 5, ¿cierto? 2 y 1, 5, 2 y 1, quiere decir que en los niveles económicos actuales sumarían aproximadamente, en total de los 8 talentos, $2 millones. Al cambio más o menos de 800 pesos en Chile, sería aproximadamente 1.600 millones de pesos. Dejó repartido entre los tres. Para tener una idea, con el tiempo, un talento significó una cierta cantidad de dinero, probablemente 6.000 denarios. Porque en la parábola, si ustedes recuerdan, de labradores de viña, nos damos cuenta que un denario era el salario de un día para un trabajador. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 22? Cuando dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Por tanto, 6.000 denarios representaba 15 a 20 años de salario para una persona normal. Así que el valor preciso del talento es menos importante. Lo que en realidad importa es que era una gran suma de dinero la que se había transado entre el Señor y estas tres personas, ¿cierto? 5, 2, 1. Fíjense que incluso al siervo que le dio un solo talento recibió un tesoro bastante sustancial. Ya no quisiéramos recibir todos nosotros. Le dio 200 millones de pesos en valor actual aproximadamente. Así que esta parábola que hemos leído sobre los talentos es muy similar también a la parábola de las 10 minas que encontramos en Lucas 19, 11 al 27. Pero también vamos a ver que hay diferencias importantes. Así que le voy a pedir a mi hermana que me lea Lucas 19, versículos 11 al 27. Bien. Hermano. Lucas 19, 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo,
mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo le hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina, darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Amén. Palabra de Dios. Esta parábola de Lucas nos enseña que los siervos de Dios tienen una tarea básica. Es decir, nosotros, los siervos de Dios, los que conocemos al Señor. ¿Y cuál es esa tarea o el mensaje de fondo que entrega? Vivir por fe. Vivir por fe. En cambio, en la parábola de Mateo, ¿qué podemos apreciar en diferencia con, cierto, la de Lucas? Que los diferentes dones que encontramos en los siervos de Dios, ahí se plantea cuáles son los dones que encontramos en los siervos y siervas de Dios y de qué manera estos siervos usan o no usan estos dones. ¿De qué manera usted usa o no usa los dones que Dios le ha entregado? Así que si nos vamos, ¿cierto?, a la palabra, dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahí la palabra fue significa inmediatamente, se fue lejos. Así que es un hombre que se va de viaje y tengan en mente lo siguiente. Jesús, cuando dijo este mensaje, él estaba preparándose para morir, porque fue en el periodo, dijimos, de Domingo de Ramos y Jueves Santo. Estaba preparándose para irse, él sabía que se acercaba a su partida. Así que la narración de la pasión de Jesús comienza en el capítulo que sigue posteriormente, Mateo 26. Así que esta parábola está introduciendo el discurso escatológico de Jesús y está alertando y nos indica que debemos prepararnos para su regreso. Mateo escribe este evangelio, recuerden, en la última parte del primer siglo, cuando la iglesia estaba luchando con el asunto de la tardanza de la parousia, es decir, el regreso de Jesús. Acuérdense que Pablo y los apóstoles esperaban que Jesús regresara en ese tiempo. Pero ya han pasado casi 2000 años y el Señor todavía no llega. También era entendible, porque si el Señor volvía en ese tiempo, ¿qué era para los que vendríamos después? ¿Se dan cuenta? Porque si Él hubiera vuelto y hubiera llevado a su iglesia, los que veníamos después con los años y los siglos, no habríamos tenido a lo mejor la oportunidad de llegar a ser salvos. Así que esta parábola recuerda a la iglesia ese tiempo y a nosotros que se nos ha confiado un gran tesoro que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y se nos hace responsable, ¿cierto?, y se nos va a hacer también responsable al regreso de nuestro Señor Jesús de nuestra mayordomía del Evangelio. ¿Qué hicimos con el conocimiento del Evangelio? ¿Lo llevamos a alguien? ¿Se lo entregamos a alguien? ¿Lo predicamos? ¿Estábamos pendientes de llevar almas a Cristo? Bueno, son distintas preguntas que podemos hacer. Así que el Señor llama a su siervo y le confía estos bienes. 5 talentos, dijimos, al primero, 2 talentos al segundo y 1 talento al tercero. A cada uno le entregó conforme a su facultad que él tenía, su autoridad. Cristo nos entrega según nuestra
su facultad, talentos a nosotros. Y luego él se fue lejos. Sabemos que tuvo que ser crucificado nuestro Señor, morir, resucitar y está en los cielos. Pero en algún momento nos va a regresar. Así que la palabra griega doulos se puede traducir como esclavo o siervo. Y puede reflejar, fíjense ustedes, un servicio involuntario, es decir, esclavo. A nadie le gusta ser esclavo porque involuntariamente tiene que obedecer al amo. O puede significar un servicio voluntario, es decir, el siervo. Nosotros hacemos un servicio voluntario a nuestro Señor. Los escritores del Nuevo Testamento usan mucho esta palabra doulos, griega, para referirse a su propio servicio a Cristo. Y lo vamos a ver en Romanos, hay 1.1, en Gálatas 1.10, en Filipenses, en Timoteo, o sea, todos estos libros escritos por Pablo, estas cartas, pero también el apóstol Santiago lo refiere en 1.1, Santiago, y también en 2 de Pedro 1.1, el apóstol Pedro. Así que en esta parábola las tres personas son siervos de su Señor, o amo, lo cual se puede interpretar como que los tres son cristianos. ¿Ya? Podemos percibir cómo el Señor se acerca a su siervo. Podría haber dicho exactamente a cada siervo cómo usar su dinero, pero él no lo hace. No lo hace. Él no le dice, tienes que ir al banco, invertir o hacer negocios. No. Se los entrega, pero no le dice qué hacer con ellos. En su lugar, el amo exhibe una gran confianza al dejarlos en libertad para que aprovechen las oportunidades tal como éstas se vayan presentando durante la ausencia de él. Es decir, le da libre albedrío. Aún más, trata a cada uno de ellos como individuos, como personas, otorgándoles recursos conforme a todas sus habilidades. Tampoco el Señor los incomoda, ¿cierto? Ni siquiera al siervo que le dejó un talento, pues no le da a ese siervo más responsabilidades que las que él puede tener de acuerdo a sus habilidades. Así que al fin el Señor se va. Y esto lo puede comprender muy bien un padre cuando él deja, ¿cierto?, que sus hijos se vayan y los deja solos. El paso más difícil siempre para un padre o una madre es dejar a sus hijos, el tener que irse, porque ellos empiezan a caminar solos, de acuerdo a su conocimiento, a lo que tú le has dejado. Así que Dios nos ha dado a cada persona a lo menos un don y espera que lo usemos para su servicio. No es aceptable por esos dones, ¿cierto?, que uno los deje o los ignore o los guarde. Al igual que los siervos, no todos tenemos los mismos talentos o el mismo nivel de talento. En Mateo 25:16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice que el que había recibido 5 talentos viene de la palabra griega euteos, que significa inmediatamente. Se fue inmediatamente y negoció con ellos y ganó, ganó, que viene del griego ekerdesen, que significa ganar o obtener otros 5 talentos. Asimismo, dice el 17, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El señor de casa asignó a su siervo responsabilidades acorde a sus capacidades individuales. El siervo que recibió 5 talentos se fue a trabajar inmediatamente. Al instante partió a trabajar. Hallamos aquí un sentido de entusiasmo. Estaba él emocionado porque se le había confiado un gran tesoro con hacer algo provechoso.
¿Se dan cuenta? Que tiene que ver con probarse a sí mismo. O sea, ¿cuál es mi capacidad para lograr más talento en este caso? Pues sus 5 talentos, y puso esos 5 talentos a trabajar y ganó otros 5 talentos. ¡Qué bien! En el griego, las palabras euteus, al momento o inmediatamente decimos, es la última palabra del versículo 15. Porque dice, ¿cierto? En 15, y luego se fue, dice al final, y luego se fue. Es la última palabra del versículo 15 y pasa a ser la primera palabra del versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue. ¿Qué quiere decir esto? El ser la primera palabra de una oración lleva un peso especial porque enfatiza algo. La palabra, decíamos, griega ekerdesen, kerdaino, es que ese ganar o obtener se usa antes en este evangelio para hablar o para volver a ganar un cristiano infiel. También es usado en Mateo 18:15. Si ustedes lo buscan en Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyera, dice, has ganado a tu hermano. Ahí también encontramos esta palabra de ganar o obtener, de este griego ekerdersen. Entonces es apropiado pensar que en esta parábola se enfatiza la proclamación del Evangelio para ganar almas para Cristo o para volver a ganar a un discípulo que se había perdido. Ganar almas para Cristo o a un discípulo que se había alejado del Evangelio. Jesús nos dice que el no proclamar el Evangelio es como esconder la lámpara debajo del almud. Es algo que no tiene sentido. ¿Se acuerdan de Mateo 5:15? Cuando el Señor habla, ¿cierto? En el Sermón del Monte. Así que esta parábola nos dice que es peligroso que nosotros hagamos eso. Es decir, que guardemos, aunque sea un talento, y no hagamos nada con él. El siervo que recibió 2 talentos hace lo mismo que el siervo de los 5 talentos. Responde con entusiasmo. Va también inmediatamente a trabajar. Usa su iniciativa propia. Trabaja y gana 2 talentos más. Al igual que el primer siervo, gana un 100% de utilidad. Se le confiaron 2, ganó 2 más. Se le confiaron 5, ganó 5 más. Los 2 primeros siervos rinden cuenta eficiente, ya que utilizaron los talentos y con ello ganaron más y reciben autoridad sobre mucho. En la parábola similar de las minas, el amo les da autoridad, dice, para gobernar sobre ciudades. Y esa es la promesa. Por eso su amo los felicita y les llama siervos buenos y fieles, diciendo que en lo poco han sido fieles, sobre mucho les da autoridad. Y les dice luego, entren en su gozo, en el gozo del Señor. El Señor Jesús, con estas parábolas, nos enseña que los cristianos fieles, los cristianos que dan fruto, serán puestos en autoridad en su reino y gobernarán junto con él. Y enseña además que no todos los cristianos serán puestos en autoridad para gobernar y que habrá diferencias en autoridad según las obras que cada uno haya hecho. Por eso en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice, y todos los santos, nosotros los que nos hayamos ido con la iglesia en el rapto, volveremos con él a gobernar. También lo agrega en Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es
el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí viene apareciendo al final de su segunda venida el Señor Jesús. También encontramos en Mateo 24, 42, que dice lo siguiente. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y en Mateo 24, 44, dice, y por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues, seguimos hacia abajo, quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, volviendo a Mateo 25, 19, ¿qué nos dice? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo vino el Señor, que del griego Kyrios, que significa Señor, de aquellos siervos, y arregló, dice, cuentas con ellos. Mateo es muy consciente del retraso o del tiempo, ¿cierto?, en que del regreso de Jesús. Así que este versículo está aludiendo a ese tiempo de espera que tenía la iglesia en el primer tiempo. Y es el tiempo que también hoy día esperamos nosotros, que decimos, esperamos que el Señor venga ahora. Eso lo deseamos en nuestro corazón. El amo, sabemos, es el Señor Jesús, que regresa al cabo de un tiempo para pedir cuenta a los cristianos de cómo usaron sus talentos. Y va a regresar y premiar a cada uno según su obra, como dice Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta parábola es la llamada de Jesús a los fieles, a que estén activamente esperando su regreso, pues será en el momento que menos pensemos. Y va a preguntar, ¿usaron su talento para inspirarse mutuamente? ¿Usaron su talento en el aprendizaje de mi palabra para enseñar a otros? ¿Predicaron mi palabra, anunciaron mi evangelio y la venida de mi reino? ¿O va a decir, o escondieron lo que les di para devolvérmelo sin haberlo usado? Asimismo, establece un importante principio para nosotros, teniendo en cuenta que todos, tú y yo incluidos, tendremos que estar ante la presencia de Dios para informar sobre cómo hemos utilizado lo que Él nos ha entregado. El Señor no va a preguntar cuánto hayamos hecho por Él, sino cuán fieles fuimos en realizar lo recomendado para efectuar. Para el Hijo de Dios hay dos asuntos importantes aquí que debemos aplicar hoy en nuestra vida. Primeramente, averiguar lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Es decir, tenemos que estar claro cuál es el talento que Dios nos ha entregado. Y luego ser fieles en el uso
de ese talento que Él nos ha entregado. Puede que Dios nos haya concedido el poder de realizar una tarea aparentemente pequeña con nuestro talento, o a lo mejor diríamos insignificante, lo cual puede resultar a lo mejor desconcertante un poco para nosotros. Pero si al final resulta que somos personas con un solo talento, ¿qué espera Dios de nosotros? Que aún así seamos fieles precisamente en la labor que nos ha encomendado. Esto es lo que va a permanecer eternamente. Y es importante poder escuchar la voz del Señor reconociéndonos a nosotros la fidelidad, aprobando la labor nuestra que hicimos en la vida terrenal. Yo creo que, hermanos, que valdrá la pena que el Señor diga de nosotros lo mismo que dijo a estos dos siervos en la parábola. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras serían escuchar que el Señor dijera de nosotros. También aquellos que finalmente caigan al infierno y sean echados al lago del fuego y azufre y sean juzgados según sus obras. Porque dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los dos primeros siervos fueron buenos y fieles, y recibieron autoridad sobre mucho. Con lo cual Jesús en estas parábolas enseña que los cristianos fieles dan fruto y que dan fruto serán puestos, dice, en autoridad sobre su reino y gobernarán junto a él. Pero también nos enseña que no todos los cristianos serán puestos en autoridad, decíamos, para gobernar en diferentes autoridades según las obras que hayan hecho. Por eso también en Romanos 14:10, dice lo siguiente, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También lo podemos reforzar en el pasaje de 2 de Corintios 5:10, que nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En resumen de esta primera parte, amados hermanos oyentes, el cultivo de las virtudes y de los talentos debe siempre ser nuestro norte a seguir. Y sobre todo siempre tener al prójimo en mente. Preocuparnos de llevar al prójimo las buenas nuevas. Cuando hagamos un trabajo en el que seamos buenos, siempre hagámonos esta pregunta. ¿Cómo beneficia mi trabajo al prójimo, al más cercano? ¿Cómo lo beneficia? Pensemos en esto. No escondamos el talento que tenemos, el que nos dio nuestro Señor, aunque pueda parecer insignificante. Debemos usarlo, porque un día nos van a pedir cuenta. Hagamos nuestro trabajo con amor y brindémosle amor también a nuestros semejantes. Y si hay que sufrir vejaciones por Cristo, siempre es mejor eso. Es una gran inversión, lo que nos dará grandes beneficios celestiales eternos. Cristo nos cuenta
en esta parábola ciertamente para decirnos que de la misma manera como la fe se aumenta con el uso y con la práctica diaria, también si oramos cada día con mayor fervor, poco a poco esa oración será mayor, más constantemente, más fuerte. Y si le agregamos el hábito de meditar de su palabra y de escudriñarla, todo esto nos ayudará a desarrollar cada día más el deseo de obedecer a la voluntad de Dios. Seguramente esto fue lo que ayudó a los dos primeros siervos y les dio la sabiduría y la fuerza para poder lograr ganar más talento para su Señor. Ahora, usted, querido oyente, que me escucha y no conoce a nuestro Señor Jesucristo, hoy es el momento para usted, para que tome la mayor y más grande decisión de su vida, la de entregar su vida al Señor Jesús. Por tanto, lo invito a que me siga y repita cada palabra de la siguiente oración. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento por la vida que he llevado hasta hoy, lejos y apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Por eso te rogamos y te pedimos, Señor, que con tu poder nos protejas bajo tus alas y nos libres del hombre y de la mujer que miente, que roba, que engaña, que desea nuestro mal, que busca hacernos hechicería o conjuro, que busca estafarnos, que nos envidia, que nos quiere engañar. Líbranos de asalto, de accidente. Líbranos de todo mal, de malignas enfermedades, Señor, de incendios en nuestros hogares. Acuérdate también de nuestros enfermos espirituales y tráelos con gracia y con amor a tu rebaño, Señor. Gracias te damos por todo esto y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos!
cantemos al Señor y óiganse el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, de abundancia esparzan y solas. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Latan nuestros pechos, noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos solo fragante para ti, solo a ti. Say